Mi nombre es Cristian Yaira Osorno, soy estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana en la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas. En esta ocasión vamos a analizar la pesca de sardinas asociada con la variabilidad ambiental costera de Nueva Esparta, Venezuela. En esta parte vamos a ver las personas que hicieron este artículo, y el cual fue escrito y publicado en la revista de Biología Tropical. Vamos a hablar del planteamiento y descripción del problema. La pesca de la sardina tiene un valor socioeconómico importante en esta localidad. Por esta razón se decide analizar factores climáticos y meteorológicos basados en las características de la especie, y también depende de la variabilidad natural de las condiciones ambientales, lo cual da incertidumbre en sus niveles de abundancia en el tiempo. Entonces, en la presentación anterior vemos que nos dan unos datos de cuántas toneladas entraron de acuerdo a los años o de acuerdo al mes. Vamos a ver la metodología de esta investigación. Se analizaron datos mensuales de captura de caladero El Morro, que es una parte donde se toman las muestras en los años 96 al año 2000. Se tomaron registros de la velocidad del viento, temperatura del aire y la precipitación a tiempo real desde enero de 1996 a diciembre del 2000. Vamos a ver la localización geográfica de estas localidades. El caladero queda aquí, el Morro queda aquí, y esta es la parte de Esparta, Venezuela. Con el propósito de describir la relación entre la captura, hablamos de C, y la velocidad del viento, V, sean la temperatura superficial del mar, se propusieron los modelos de regresión simple y múltiple, analizados a través de la varianza, apoyados en el software StarGraphics y el software SAS. Hablemos de los resultados de esta investigación. La captura de variables ambientales, los datos de proporción de sardinas en el Morro en el periodo 1996 al año 2000 presentaron cambios de caída y subida, de acuerdo a los años estudiados, en lo cual se explica en la siguiente tabla. Entonces aquí vemos que en esta parte es la parte de los meses y esta es la parte de los años, donde podemos analizar que en el mes de enero, en sus respectivos años, en año 96 tuvo 6.600 toneladas de pescado. En el año 97 335 toneladas, lo cual fue una caída importante. En el 98 siguió cayendo, en el 99 igual, en el 2000 no hubo ninguna relación, para una media de 1.479 y un más o un menos de cantidad de toneladas de 2.865 por 38 toneladas, y así sucesivamente en el resto de los años. Acá se dan los totales y la media de estos totales y el más o el menos de acuerdo a los años. Entonces vamos a seguir hablando de los resultados que arroja esta investigación. Se puede evidenciar que la pesca mejora con la velocidad del viento, dándole una característica estacional con la temperatura superficial del mar, lo cual esto no ocurre. Cuando sube la temperatura del mar, no hay una cantidad importante de peces en el mar. Hablamos de la siguiente tabla. Entonces acá nos demuestran que en el mes de enero, de febrero, marzo, abril y sucesivamente, esta es la captura en toneladas. Aquí hablamos de un más o un menos, que es lo que nos dio la tabla anterior, y vemos la velocidad del viento sobre metros. De acuerdo a esta velocidad del viento es donde se puede incrementar o no se puede incrementar según la hipótesis que nos están planteando desde el principio. Este es el más o el menos, esta es la temperatura de la superficie del mar, y vemos que a menor temperatura puede haber una significancia o puede crecer más la cantidad de peces, y así sucesivamente se explica en la tabla. Aquí vemos las gráficas donde esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente, de acuerdo a los meses y de acuerdo a la cantidad de peces. Para continuar vamos a seguir que esta gráfica habla de la velocidad del viento de acuerdo a la variable que es dependiente y la variable que es independiente. Vamos a la temperatura sobre el nivel del mar o sobre la superficie del mar, lo que vemos que incrementa de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las fases del año. Entonces va incrementando o va descendiendo de acuerdo a eso. Esta es la temperatura que se toma en grados centígrados y es igual, sube y decae de acuerdo a los meses del año. Y las precipitaciones del mar, los cuales van de 0 a 250,
de acuerdo a los meses, vemos que en diciembre hay más precipitaciones que en el resto del año. Vamos a pasar a la parte estadística, al análisis estadístico, el cual podemos apreciar de que esta C la tomamos como captura, de acuerdo esta V es la velocidad del viento, y sucesivamente así vamos a hablar o así vamos a tomar esto debido o de acuerdo a lo que se nos está exigiendo en el planteamiento de la investigación. El grado de asociación mensual de la captura de sardina con 4 variables ambientales mediante el modelo de regresión lineal simple se indica en las siguientes ecuaciones. Entonces, vamos a hablar de estas ecuaciones y vamos a hablar de que es la captura, que es igual a menos 8.898 por 493, 135, 039 más 1 por la velocidad del viento. Entonces la respuesta es igual a 0.53 sobre 60 datos o 60 que toma como referencia, que es igual a una frecuencia de 19.42 sobre una probabilidad o una profundidad menor a 0.00.1. Acá está la captura. Entonces vamos a comparar la captura versus la temperatura sobre el nivel del mar. Entonces vamos a ver acá los resultados y vemos que estamos hablando con una probabilidad menor a 0.000.6, e igualmente con el resto de las ecuaciones hablamos de precipitación, hablamos del tiempo del aire o la velocidad del tiempo del aire, ya que estamos hablando de la velocidad del aire. Entonces a estos datos o a estas ecuaciones o a estas situaciones que sacamos ahorita, llegamos a la siguiente conclusión. Dado las 4 regresiones lineales estimadas, se puede observar que la correlación más alta y positiva fue la ecuación de la captura con la velocidad del viento. Por otro lado, la ecuación lineal que escribió la relación entre temperatura de superficie del mar y la temperatura del aire fue esta de acá. Esta es la temperatura sobre el nivel del mar, que es igual a 5.9779 más 0.7416 por la temperatura, que es igual a 0.73 R al cuadrado igual al 52%. Esto demuestra que algunas de las variables independientes, la temperatura superficial del mar, la temperatura superficial y la temperatura están correlacionadas entre sí. Se realizó un análisis de regresión múltiple para esta situación. El modelo de regresión múltiple que definió la relación entre la captura y las variables independientes fue este de acá, que hablamos de la captura, que es igual a 9.792 más 1.553.07 por la velocidad menos la temperatura sobre el nivel del mar, lo que nos da este resultado. Entonces, como pueden apreciar en los parámetros estimados, la variable independiente, que es esta V, influye significativamente sobre la variable dependiente de captura, mientras que las otras 3 variables aparentemente no influyen en el modelo por tener valores probabilísticos, los cuales son mayores, y acá en esta parte nos muestran que la probabilidad es mayor a 0.5. Entonces la significancia, esto cuando es mayor se nos sale de la parte probabilística, de la parte estadística, entonces no nos va a servir. E igual, cuando nos da este valor de significancia 0.08 y donde la probabilidad es menor a 0.01, esta regresión sí es altamente significante. Entonces, en la siguiente tabla podemos observar estos valores. Entonces vamos a hablar de acá el modelo, error y acá el total, la suma de cuadrados, la media cuadrática, el valor de f y la probabilidad que es mayor a f, que es 0.001, e igualmente se explica en el resto de la tabla con el error estándar, que igual, y el tiempo de o parámetro igual a 0, con la probabilidad que es mucho mayor al tiempo. Y acá están los valores que de acuerdo a esto se deben de tener en cuenta, de acuerdo a la velocidad, a la temperatura sobre el nivel del mar, al tiempo del aire y a la probabilidad. Bueno, de acuerdo a esto
se observa en este cuadro que acabamos de ver que la regresión sin intersecto es altamente significativa, pues el valor de variación del modelo, los parámetros, estamos hablando de esta parte de aquí, y los parámetros estimados de las variables independientes para la regresión sin intersecto y la prueba de temperatura de la superficie tienen la probabilidad superiores, al límite establecido, lo cual indica que estas variables no son significativas. Estamos hablando de esta parte de acá, no son significativas, mientras que la variable en y ocurre lo contrario, quedando la siguiente ecuación. Entonces hablamos de esta ecuación que vemos acá, que esta es la captura por la velocidad del viento, y vemos que es, y el último sumamos la temperatura, pero igual estas dos, esta de aquí y esta de aquí, van correlacionadas e igual hacen efecto en la significancia de esta investigación. Por tanto, los análisis realizados en estas investigaciones sugieren que las variables v y t del modelo de regresión sin intersecto son significantes para la variable c, o sea, para la captura de las sardinas. Ya quedando como conclusión y hablando de unas conclusiones que sacaron en esta investigación, la captura de sardina está asociada con la intensidad de los vientos. La captura de sardina va a estar asociada con la intensidad de los vientos y con la temperatura del aire. Ya hablamos anteriormente que estas dos se correlacionan porque la una lleva a la otra y sucesivamente. Y así queda esta sujeta a la variabilidad natural, lo cual indica una información periódica y así poder mantener el arte de la pesca en esta región sin afectar mucho los intereses de esta comunidad. Entonces, unas conclusiones más relativas es que estas personas deben de seguir interesadas en los datos de la naturaleza para poder ver si se conservan o cuál es el desplazamiento de la sardina de acuerdo a la pesca y a la ubicación. Muchas gracias y que estén muy bien.